Imagina que una sombra oscura se cierne sobre ti, cada rincón parece estar lleno de algo que no puedes ver, pero que sabes está allí. Un peso invisible oprime tu pecho, y una sensación de terror te invade. ¿Sabías que hay palabras capaces de disuadir a esas fuerzas sombrías? Palabras tan poderosas que hacen que el mismo mal se estremezca y huya, sin atreverse a mirar atrás. No es un conjuro ni un simple encantamiento, es algo mucho más profundo. Esta frase ha estado escondida por siglos, protegida por aquellos que comprendieron su verdadero poder. El diablo mismo la teme. Ahora, está a punto de ser revelada, y tú serás testigo de algo que cambiará para siempre tu comprensión del mal. Prepárate para conocer la frase que tiene el poder de hacer que incluso las tinieblas se desvanezcan ante su fuerza. ¿Te atreves a decirla? A lo largo de la historia, las palabras han sido mucho más que simples combinaciones de sonidos o letras. Han sido las semillas que han dado vida a imperios, movido multitudes y cambiado el curso de la humanidad. Desde los antiguos filósofos que transformaron el pensamiento con sus discursos, hasta los líderes que, con solo una frase, lograron desatar revoluciones, las palabras siempre han tenido una fuerza indescriptible. Piensa en la célebre frase de Martin Luther King Jr., «Tengo un sueño». Con esas palabras, miles de personas se unieron en una lucha por la justicia, enfrentando siglos de opresión. Esas pocas palabras fueron el combustible de un movimiento que trascendió fronteras y generaciones. Pero no solo los seres humanos han utilizado las palabras como armas. Las antiguas culturas sabían que el lenguaje tenía poder. En muchas tradiciones, se creía que ciertas palabras podían invocar o repeler fuerzas invisibles. En la magia, las oraciones sagradas o los hechizos se consideraban tan poderosos que, si eran pronunciados en el momento adecuado, podían cambiar el destino. Los antiguos egipcios, por ejemplo, creían que ciertas palabras escritas en los sarcófagos de los faraones garantizaban que el espíritu de los muertos llegara sano y salvo al más allá. En la Edad Media, los alquimistas hablaban de palabras y frases que, al ser pronunciadas correctamente, abrían portales a dimensiones desconocidas o protegían de entidades oscuras. A lo largo de las religiones, las palabras tienen un poder inmenso. En el cristianismo, se cree que en el principio fue el Verbo, lo que resalta la importancia de las palabras en la creación del universo mismo. En otras tradiciones, como el hinduismo, se habla de los mantras, palabras que, repetidas una y otra vez, tienen el poder de transformar la realidad y alejar el mal. Y en todas estas tradiciones, se observa un patrón claro: las palabras no son meros sonidos, son vehículos de energía. Si las palabras tienen la capacidad de cambiar el curso de una vida, de proteger o de destruir, ¿qué poder puede tener una palabra tan antigua y poderosa que incluso el mismo mal la teme? Es aquí donde entra la frase que te revelaremos en breve. A lo largo de los siglos, los sabios y los guardianes de secretos han protegido esta frase, porque sabían que era capaz de hacer retroceder incluso las fuerzas más oscuras. Las palabras que usamos cada día tienen más poder del que pensamos, y esta frase no es la excepción. No es solo una oración que se dice, es una llave, una herramienta para manipular las energías de este mundo y más allá. Tal como el agua, que, aunque es intangible, tiene la fuerza suficiente para erosionar las montañas, las palabras también pueden atravesar las barreras de la realidad misma. Desde tiempos inmemoriales, ha existido un profundo misterio en torno a las palabras, especialmente aquellas que poseen un poder tan antiguo y enigmático que ni siquiera los más sabios se atreven a pronunciar. Este misterio ha sido parte de las leyendas que han circulado a lo largo de las culturas más diversas. Muchos se han preguntado por qué algunas frases tienen la capacidad de asustar, intimidar o incluso causar daño, mientras que otras, aparentemente inofensivas, no despiertan mayor efecto. El concepto de una frase prohibida ha sido parte fundamental de las creencias y mitologías alrededor del mundo. Las culturas antiguas, como los egipcios, los griegos y los romanos, conocían la importancia de las palabras en el ámbito espiritual. Sabían que algunas frases, si se pronunciaban en momentos incorrectos o por las personas equivocadas, podían abrir puertas a fuerzas desconocidas, fuerzas tan poderosas que ni ellos comprendían completamente. En muchas tradiciones religiosas, el concepto de lo prohibido en las palabras tiene un origen profundo y filosófico. Se cree que ciertas frases poseen una conexión directa con lo divino o lo demoníaco, y en manos equivocadas, podrían alterar el equilibrio de las fuerzas cósmicas. Las culturas que veneraban a dioses y espíritus sabían que ciertas palabras no debían ser dichas en vano, pues podía desencadenar consecuencias impredecibles. En el mundo cristiano,
Por ejemplo, se habla del poder de las palabras en relación con el nombre de Dios, que se cree que es una forma de protección. Pronunciar ese nombre en vano o utilizarlo en un contexto incorrecto podría atraer la ira divina. A lo largo de la Edad Media, las brujas y hechiceros, al igual que los exorcistas, conocían la existencia de frases mágicas que, al ser pronunciadas, podían invocar o alejar demonios. Esto no solo hacía que la frase tuviera una importancia ritual, sino también un peso que trascendía lo físico. El temor a esas palabras prohibidas se basa en el miedo a lo desconocido y lo incontrolable. Una de las preguntas que surge a menudo es por qué algunas de estas frases permanecen ocultas. ¿Es simplemente un mito, o realmente poseen un poder tangible? Las respuestas varían, pero lo que es indiscutible es que la percepción de lo oculto y lo prohibido tiene un profundo efecto sobre nuestra psique. El temor a lo desconocido, a lo que no se puede ver ni comprender, es un impulso que está presente en todos los seres humanos. En muchas culturas, esta frase misteriosa ha sido transmitida de generación en generación, ocultándola a la vista del público para evitar su uso incorrecto. A medida que la historia avanza, estas frases prohibidas se han convertido en leyendas y secretos guardados celosamente por aquellos que se consideran custodios del conocimiento oculto. Muchos han intentado descubrirlas, desentrañando antiguos textos o buscando en las profundidades del conocimiento místico. Sin embargo, a pesar de los intentos, la frase ha permanecido elusiva, como si estuviera destinada a permanecer en las sombras. Pero algo extraño sucede con las palabras prohibidas. Cuanto más intentamos ignorarlas, más poderosas parecen volverse. La palabra prohibida, entonces, no solo tiene el poder de afectar al que la dice, sino también al que la escucha. La frase prohibida que te vamos a revelar, tiene una historia detrás que está llena de misterio y poder. Durante siglos, ha sido guardada bajo 7 llaves, temida por los que sabían lo que podía hacer. En el momento en que esta frase es pronunciada con verdadera fe, los efectos son tan inmediatos como aterradores. Lo que ocurre cuando se dice esta frase es el tema de numerosos relatos, aunque pocos se han atrevido a hablar de ello abiertamente. Se cree que al pronunciarla, incluso los espíritus más oscuros, los demonios más poderosos, sienten un temor profundo, un terror absoluto que los hace huir despavoridos. Este es un conocimiento tan antiguo que se ha perdido a través de los siglos, y ahora, solo unos pocos guardianes de secretos oscuros saben de su existencia. Pero ¿por qué está prohibida? ¿Cuál es el verdadero origen de su poder? Todo esto forma parte de un misterio que solo los valientes se atreverían a explorar. La frase que el diablo teme tiene raíces ancestrales, entrelazadas con creencias espirituales y tradiciones secretas. A lo largo de la historia, palabras específicas fueron vistas como poderosas, capaces de crear o destruir. En las antiguas civilizaciones, como Egipto y Grecia, estas frases se utilizaban para invocar a los dioses o controlar las fuerzas naturales. Durante la Edad Media, la Iglesia y los exorcistas protegieron ciertas frases sagradas, creyendo que podían debilitar a las fuerzas demoníacas si se pronunciaban con fe. Se dice que la frase que el diablo teme proviene de antiguas enseñanzas espirituales, vinculadas a la luz divina, una fuerza capaz de disipar las sombras del mal. Con el tiempo, esta frase trascendió su contexto religioso y comenzó a ser utilizada como protección contra energías oscuras. Las familias la guardaban celosamente, transmitiéndola de generación en generación. El verdadero poder de esta frase no radica solo en sus palabras, sino en la vibración espiritual que despierta al ser pronunciada con convicción. Las fuerzas oscuras no temen la frase por su significado literal, sino por la energía que libera, recordándole su derrota y su inevitable destino. Por eso, al decirla con determinación, el mal retrocede, sabiendo que se enfrenta a un poder mucho mayor. Ahora que has conocido el origen y la historia de este poder oculto, ha llegado el momento de revelar la frase que puede hacer temblar a las fuerzas oscuras. Es esa misma frase que ha sido transmitida a lo largo de los siglos, guardada en el más profundo de los secretos. ¿Por qué ha permanecido oculta durante tanto tiempo? ¿Qué tiene esta frase que la convierte en un talismán tan potente contra el mal? A lo largo de la historia, se ha dicho que ciertas palabras pueden alterar la realidad misma, que tienen el poder de abrir portales, invocar fuerzas o incluso protegernos de lo más oscuro. Pero entre todas esas palabras, hay una frase que destaca por encima de todas. Esta frase no se trata de un hechizo o encantamiento que dependa de lo esotérico. No necesita de complicados rituales ni invocaciones extrañas. Solo necesita ser pronunciada con la fuerza de una voluntad inquebrantable, y al hacerlo,
la oscuridad misma se verá obligada a retroceder. Es una afirmación de poder, un acto de resistencia que nace de la luz. La frase que los enemigos del alma temen, y que puede disipar las tinieblas más profundas es: en el nombre de la luz, todo mal se disipa. Al pronunciar esta frase con plena fe y convicción, las fuerzas oscuras se disipan. La oscuridad que podría acecharte, que intenta tomar el control, huye ante estas palabras. Al igual que la luz disipa la oscuridad, estas palabras rompen las cadenas del mal, liberando a quien las pronuncia de su influjo. El poder de la frase no solo radica en conocerla, sino en saber cómo y cuándo utilizarla. Las palabras son poderosas, pero su efectividad depende de la intención y el momento en el que se pronuncian. Usar esta frase de manera incorrecta o a la ligera puede incluso tener efectos contraproducentes. Por ello, es crucial estar consciente de cuándo es el momento adecuado para invocar su poder y cómo hacerlo correctamente. Lo primero es entender que la frase debe ser utilizada en momentos de vulnerabilidad. Es en esos momentos cuando el miedo, la incertidumbre o el estrés nos sobrepasan y las sombras parecen más cercanas. Las fuerzas oscuras se alimentan de nuestras debilidades emocionales y mentales, por lo que es en estos momentos cuando la frase tiene su mayor poder. La clave está en pronunciarla con una convicción absoluta de que puede repeler esa oscuridad. Es importante estar completamente presente en el momento, sentir que cada palabra tiene un propósito claro y profundo. El tono con el que se pronuncie la frase es igualmente esencial. No es suficiente con susurrarla o decirla tímidamente. La frase debe ser pronunciada con firmeza, claridad y fuerza, como si se estuviera afirmando una verdad inquebrantable. La intensidad con la que se diga refleja el poder de la fe y la creencia en lo que se está invocando. No importa si se está solo o acompañado, lo importante es sentir y creer en la capacidad de la frase para transformar la situación. El momento ideal para usarla es cuando las fuerzas oscuras, internas o externas, nos están agobiando. Puede ser un sentimiento de ansiedad inexplicable, inseguridad, o el mal presagio de que algo negativo está ocurriendo. También es el momento indicado cuando sientes que las situaciones y personas a tu alrededor se tornan tóxicas, controladoras o destructivas. Al usar la frase en estos momentos, no solo estás pidiendo protección, sino también afirmando que no permitirás que esa energía negativa influencie tu vida. Así, la frase se convierte en un escudo de luz que repela esas fuerzas externas. Además de ser una herramienta protectora, la frase puede servir como un catalizador para la acción. Cuando la duda, la desesperanza o el desánimo se apoderan de la mente, decir la frase con fuerza puede ayudarnos a empoderarnos. Puede ser la clave para tomar decisiones correctas, actuar con valentía y superar las barreras mentales que nos limitan. En momentos de debilidad, al pronunciarla, puedes encontrar la fuerza interna para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parezcan abrumadoras. Cuando las fuerzas oscuras intentan desafiar la frase, sufren consecuencias devastadoras. La energía negativa, que se alimenta de miedos y debilidades, se encuentra con una barrera de luz que no puede atravesar. Al pronunciarla con fe, la frase interrumpe el flujo de energía oscura, dejándola sin fuerzas y obligándola a retirarse. No solo afecta a quien la pronuncia, sino que también tiene un impacto expansivo sobre las fuerzas oscuras que acechan a otros. Las sombras sienten su influencia y se ven obligadas a replegarse, creando una resistencia mucho mayor en futuros intentos. Además, al enfrentar esta barrera de luz, las fuerzas oscuras deben reevaluar sus tácticas. Aunque puedan intentar contraatacar, se dan cuenta de que no pueden operar libremente donde la frase es pronunciada. Este acto no solo detiene el mal en el momento presente, sino que establece un precedente para futuros intentos, haciendo que las fuerzas oscuras se retiren permanentemente o cambien su enfoque. Así, cada vez que se pronuncia esta frase, el equilibrio entre la luz y la oscuridad se restablece, debilitando progresivamente a las fuerzas oscuras hasta que desaparecen por completo. Las palabras tienen un poder mucho mayor de lo que solemos imaginar. La frase revelada no es solo un conjunto de letras, sino una herramienta cargada de energía capaz de alterar la realidad. Al usar las palabras correctas con la intención adecuada, activamos una fuerza mayor que cualquier oscuridad. Esta frase ha sido utilizada a lo largo de la historia por quienes comprendieron su poder y ahora está a tu alcance. El verdadero poder de esta frase no está solo en su pronunciación, sino en la convicción con la que la dices. Al utilizarla, no solo te proteges de las fuerzas oscuras, sino que también afirmas tu poder, paz y luz. Las sombras solo prosperan cuando les permitimos hacerlo,
Pero al tomar control de nuestras palabras y energía, la oscuridad se ve obligada a retirarse. La próxima vez que enfrentes miedo o duda, recuerda que tienes una herramienta poderosa para iluminar tu camino y cambiar tu vida. Al pronunciarla con convicción, te conviertes en la luz más poderosa.